Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Tenemos un programa muy especial y ¿usted se ha preguntado cómo ve el mundo a Colombia? ¿Qué ha pasado en estos últimos años después de la pandemia? ¿Cómo estamos? Normalmente coloquial en el diario vivir, lo que nosotros escuchábamos era que Colombia era como la niña bonita de Latinoamérica. Seguimos siendo esa niña bonita de Latinoamérica y al final, ¿cuáles son esas decisiones? ¿Qué pasa con lo que acontece en nuestra región y en el mundo que nos puede perjudicar a nosotros? Todo esto a nivel de inversión y de economía lo vamos a aterrizar en nuestro programa de hoy. Por ahora entonces le doy paso a mi compañero Carlos Grosso, que le tiene una comparación de efectivamente qué pasa con Colombia en ese mapita en el mundo completo. Ahí está. Sol, gracias. Muy buenas noches. Hoy en Economía al alcance de todos estamos hablando de cómo afecta lo que sucede a nivel Colombia, en la economía colombiana, y cómo afecta también lo que sucede a nivel internacional en nuestro país. Vengo con un dato muy importante de un trabajo realizado por la Universidad de los Andes en el año 2021 para entender un poco el contexto, cómo afecta la crisis de Venezuela a Colombia. Miren, la migración venezolana a Colombia ha movilizado más de 2 millones de personas venezolanas a nuestro país en los últimos años, sumándole también algunos colombianos que retornan. Otro dato importante: durante 2015 y 2019 la población migrante con nivel educativo alto tendría mayores contribuciones a la productividad que la población no migrante con nivel educativo bajo. Otro dato para entender un poco este contexto: existe un sesgo de autoselección dado que los migrantes buscaron ocuparse en departamentos con mayor productividad. Los migrantes no todos llegan a las principales ciudades, llegan a buscar dónde es que está el dinero. La migración venezolana afecta positivamente la productividad laboral colombiana a corto plazo. No todo es malo en las grandes migraciones, en este caso la venezolana. El venezolano bueno también llega a trabajar y a aportar de una u otra manera al PIB. Datos de Infobae, una investigación que ellos hicieron en los últimos días con todo lo que está sucediendo en Venezuela tras el retorno o la continuidad, mejor, de Nicolás Maduro en el poder. Crisis en el comercio en Cúcuta. El comercio de Cúcuta depende del 90% de los venezolanos, algo que no entendíamos, pero estas cifras nos hacen entrar en contexto. Y el movimiento en las terminales de transporte es mínimo. No hay movimiento en norte de Santander tras la crisis que vive por estos días Venezuela. Y finalmente hay temor de un nuevo éxodo de venezolanos a nuestro país. Pero, ¿qué dicen los colombianos acerca de lo que está sucediendo en estos días en Colombia? Marta Olaya hizo la investigación. Que las reformas del gobierno, que la polarización política, que el cambio constante de ministros y la falta también de nombramientos de funcionarios generan incertidumbre en el sector empresarial a la hora de invertir en el país. Pero por eso también estará estancada la economía. Vamos a preguntarle a la gente acá en las calles qué tanto afecta también la corrupción y la polarización el crecimiento económico. Camarada, la nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Pero por supuesto, o sea, eso lo sabemos. No hay inversión porque están asustados por fuera. No hay inversión y aparte el presidente no quiere dejar invertir. Eso está claro, lo sabe hasta un niño de 5 años. Claro, todos los inversionistas, sobre todo los petroleros, ellos no van a invertir aquí un solo dólar en ese país. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿De aguacates, como dice el petro ese? ¿Usted cree que la polarización política y la corrupción afectan la inversión? Uy, bastante, totalmente en el país, porque los dineros que se tienen destinados para otras inversiones que son más importantes, se la cogen unos 3, 4 del gobierno, donde la utilizan para los beneficios propios de ellos. Porque se estabiliza todo el país, no deja que el país continúe con su desarrollo, por eso somos un país subdesarrollado debido a que no hay control sobre la corrupción. De hecho, esta semana Fedesarrollo sacó su primer índice de incertidumbre política y económica. Este índice reveló que el primer pico o el más alto se registró durante la pandemia y el índice de incertidumbre política y económica, el más alto se presentó en el 2022. Pero preguntémosle a los analistas, a los expertos, ¿qué tanto está afectando la corrupción y la polarización
polarización a la economía en este momento? Estamos viviendo un momento bastante complicado desde el punto de vista fiscal y estamos atravesando un momento de incertidumbre mundial debido a toda la volatilidad que se está presentando en los canales de tasa de cambio y tasa de interés, que está provocando un nivel de riesgo y un riesgo país mucho más alto que el que hemos vivido en la última década. Y si le sumamos temas de corrupción y si le sumamos temas de política fiscal, pues estamos viendo que los inversionistas no están viendo con buenos ojos al país. De hecho, el reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por primera vez en 10 años, no destacó a Colombia como un destino de inversión, como lo venía haciendo desde el año 2015. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Y en Economía del Sillón siempre les he prometido que tengo a los mejores, a los expertos en cada tema y pues por supuesto aquí ustedes pueden ver quién es mi invitada de lujo de hoy. Ella es María Claudia Lacutir, pero además antes de saludarla quiero que ustedes entiendan por qué está acá. O sea, ella no solamente es una exministra de nuestro país, que eso ya es mucho decir, es una exministra de Comercio y Turismo en nuestro país, sino que adicional a eso es la presidente de un grupo de gremios, cerca de 35 gremios que se unieron y se llama Aliadas, ese gremio, que pues por supuesto son los que ponen la chaqueta, los que se meten la mano en el bolsillo para sacar la plata, porque es el sistema productivo del país, son los que contratan a la gente, los que producen en el país, son 35 empresas, gremios que se unieron, que son muy importantes precisamente para un crecimiento económico, pero adicional a eso es la presidente también de la Cámara de Comercio Colomboamericana y pues obviamente eso genera pues una visión en cómo nos ven desde afuera, qué pasa con la inversión, qué pasa con nuestra relación entre Estados Unidos y Colombia, porque al final tenemos una relación muy estrecha y pues nos impulsa ese comercio. Todo esto es para decirles que esta señora realmente tiene el país en la cabeza y por eso para mí es un gusto de verdad tenerla acá y gracias por creer en estos espacios, sobre todo digitales. No, muchas gracias a ustedes, Sol, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir todo el conocimiento, pero también mirar cómo podemos también entre todos los colombianos seguir construyendo país, porque al final lo que nos une es Colombia. Así es, lo que nos une es Colombia. Y por eso mi primera pregunta es, Colombia en esto, yo lo decía al principio de nuestro programa y es como que siempre hemos pensado, lo que hemos escuchado, sobre todo en el periodismo económico en el cual yo me desempeño, que Colombia era vista como la niña bonita de la región, era vista como allá hay que ir a invertir, Colombia es juiciosa con la deuda, Colombia es juiciosa con los presupuestos, normalmente vemos una evolución en Colombia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Nos siguen viendo así? Ya perdimos el grado de inversión y ya hace varios años, pero hoy ¿cómo nos ven? ¿Sí somos atractivos? Colombia siempre ha sido un país que en su conjunto, comparado con la región, ha sobresalido y sigue sobresaliendo y en eso tenemos que ser lo suficientemente claros. Colombia, a pesar de las diferentes dificultades, siempre ha mantenido una resiliencia, siempre ha mantenido unos números macroeconómicos acorde con lo que se requiere para mantener esa estabilidad. Colombia nunca ha hecho un default a la deuda internacional, lo que le da una oportunidad también de mostrar confianza. Sin embargo, también es importante resaltar que en este momento, y no lo digo yo, lo dice el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Colombia, que sacó este año hace un mes, donde menciona que la incertidumbre y la desaceleración económica del país se muestra con preocupación para los inversionistas. Y este es un reporte que no ve solamente los inversionistas de Estados Unidos, sino que también es un reporte que utilizan múltiples países para poder determinar a dónde invertir. ¿Esto qué significa? Un llamado de atención, una alerta en decir Colombia, si bien mantiene oportunidades que han venido dándose a través del tiempo, que ha mostrado un avance, como tú bien decías, Colombia hace unos años era la niña bonita a nivel de región. Hoy en día lo importante es no perder y hacer lo que se requiera para mantener la certidumbre. ¿Por qué menciona el Departamento de Estado de Estados Unidos que el clima de inversión en Colombia tiene una incertidumbre alta, muy enmarcado en 3 variables? La primera hace una connotación sobre el concepto de soberanía nacional que ha utilizado el gobierno
del presidente Petro en los sectores principales o que son importantes para el desarrollo económico del país, queriendo decir las acciones que se han tomado en relación a sectores como petróleo, minería, energía, salud, en algunos casos agricultura, que requieren de certeza, que han empezado a generar mucha incertidumbre. Un segundo punto es las variables que han generado una desaceleración. Además de la incertidumbre, que es una de las variables importantes para la toma de decisión, también hay otros temas de inflación que, aunque se ha disminuido y que eso es un acierto por parte del gobierno nacional en estos 2 años, sigue alta, pero también tenemos el desempleo que se ha mantenido alto, tenemos las tasas de interés que se han mantenido altas, pero también tenemos un conjunto de temas que no ha permitido un proceso de inversión claro, con confianza, que le asegure a los que están en Colombia, a los que quieren venir a Colombia, que Colombia tiene las condiciones para invertir. Y un tercer punto está relacionado con otras variables como es la seguridad, que es un tema realmente importante para cualquier sector, no solamente en los temas de los sectores clave, pero también para turismo, por ejemplo, la variable más importante es la seguridad, para los temas de infraestructura, para los temas de vivienda, para todos los sectores, de hecho para cualquier acción que se quiera desarrollar en el país, la seguridad es indispensable. Y no solamente es una seguridad física, es también el proceso de los bloqueos que se han presentado, las extorsiones que están llevando a preocupaciones bastante importantes por parte del sector empresarial. También temas relacionados con la propiedad intelectual, la injerencia que se ha hecho sobre una molécula en Colombia, se presentó la licencia obligatoria, eso quiere decir que le quitan la patente a quien le corresponde utilizar y mantener su patente en Colombia. También estamos hablando de la falta de acción o la demora en acción de algunas entidades, la toma de decisiones, en fin, son múltiples variables que están sumando y que están generando una incertidumbre que nos puede quitar ese título de niña bonita en la región. Bueno, ahora cualquier persona que nos esté viendo en estos momentos dirá, bueno, pero yo normalmente lo que hago es escuchar a esos economistas por allá hablando o los expertos que dicen que son expertos hablando y nos están diciendo efectivamente, no, pues la inversión está cayendo, no vienen las empresas. ¿Eso a mí qué? Yo necesito levantarme todos los días en la mañana a revisar si efectivamente estoy trabajando o no, si voy a sostener mi empleo o no, lo que sea. ¿Cómo explicarle a la gente en la casa que efectivamente si ya no somos la niña bonita, si ya no llega inversión, si el crecimiento está lento, si tenemos todos estos obstáculos como país, ¿por qué eso le afecta a los bolsillos y a las familias colombianas? Tengo que aclarar, Colombia dentro del ámbito de Latinoamérica sigue siendo un país atractivo y seguimos manteniendo oportunidades. Aquí lo importante es enderezar el rumbo, estamos a tiempo, y quitar ese ámbito o ese manto de incertidumbre que cada vez se está haciendo mayor. ¿Cómo se quita? A través de mensajes claros, responsables y acción. Necesitamos ejecución y una coordinación, un consenso, que el consenso salga a los debates respetuosos entre todos los actores. Ahí se empieza a dar un cambio. ¿Y cómo le explicamos que esto es importante para todos? Voy a tratar de ser lo más clara posible. Cuando uno mira qué es lo que genera crecimiento en el país, el 80% del crecimiento se genera por el consumo de los hogares, es lo que cada uno de nosotros gastamos en el país. Si a eso lo vemos un poquito más ampliamente haciendo un zoom y encontramos ese 80%, que es lo que hace que el país esté moviéndose y tenga recursos para que se dé opciones de tener empleo, para que haya dinamismo, para que la gente compre, pero también para que las personas gasten, el 74% de ese 80% se da por el salario. Eso quiere decir que las personas que tienen un trabajo hoy, sea formal o sea informal, son las que están nutriendo con ese ingreso sostenible a ese gasto. Entonces, si no hay un crecimiento del país que se dé por esas inversiones que vienen no solamente de afuera, sino también que se nutren de inversiones de las empresas a nivel nacional, que constantemente están invirtiendo para generar mayor empleo, para contratar más colombianos, que les permita a esos colombianos tener ingresos y poder gastar, pues efectivamente no vamos a tener unos ingresos o no va a ser bueno para los colombianos. Si no hay inversión que aumente y que se generen negocios, que las empresas puedan tener utilidades para contratar más personas
y que esas personas tengan ingresos, pues efectivamente va a ser una acción que va a ser negativa para todos los colombianos. Definitivamente hay esperanza. Pues es lo que hemos hablado. Total. Y normalmente uno se pregunta, bueno, si los empresarios en este país, que son los que producen y que efectivamente son los que están viendo todo, pues tienen esperanza, significa que el ciudadano de a pie pues también puede tener esperanza. Pero entonces, ¿qué se espera de aquí a 2 años? Es decir, lo pregunto porque, como lo mencionaba al principio de la entrevista, Aliadas al final es un gremio el cual también levanta la mano y dice, cuidado con lo que estamos haciendo en el Congreso, cuidado con la salud, cuidado con la economía, nosotros necesitamos mensajes claros. Entonces, ustedes como gremio, ¿qué ven de aquí a 2 años? Normalmente lo que se sabe es que al final de los gobiernos pues no hay mucha ejecución y tampoco hay muchas decisiones porque entramos en campaña. Entonces, ¿qué se puede esperar de aquí a lo que queda de este gobierno? Y permítame hacer una especificación sobre Aliadas, porque creo que es importante entender, Aliadas es un gremio de gremios, donde 35 gremios nos juntamos para trabajar mancomunadamente. ¿Qué tenemos? Tenemos una diversidad de sectores que hacen parte de Aliadas que nos permite entender mejor el conjunto de acciones que están sucediendo en el país. Obviamente cada uno de estos gremios representa a un número importante de empresas, pero también de empleados. Entonces, cuando uno ve qué viene en estos próximos 2 años, sabemos que tenemos desafíos, pero también oportunidades. Los desafíos los podemos agrupar en 3 grandes variables. La primera es la certeza inversionista, definitivamente lo que estábamos hablando. Necesitamos que el país crezca. Necesitamos que ese desafío de crecimiento que venimos mencionando desde enero dé la vuelta. Y para eso se requiere no solamente del conjunto de los empresarios que sigan apostándole al país, que siempre le han apostado, sino también que se tenga un trabajo mancomunado, sector público, sector privado, en acciones que nos permita reactivar la economía. Se entiende que para finales de este año el Banco de la República ha mejorado su perspectiva de crecimiento del país a 1.8. Es insuficiente, sigue siendo mediocre, no cubre las necesidades del país. Las necesidades del país son mucho más amplias y por eso, si bien mejora, no debemos de mantener no solamente con ese crecimiento, sino buscar más. ¿Qué podemos hacer? Entonces ahí vienen temas que son importantes. 1, mensajes claros que den confianza, que generen certidumbre. Y eso solo se va a lograr cuando se generan consensos que salgan de los debates respetuosos, donde todos aportemos. Por ejemplo, las reformas que están cursando en el Congreso de la República. Una ley de financiamiento. Que además de eso viene una ley de financiamiento que no es otra cosa que una reforma tributaria. Esas reformas tienen que tener un debate, tienen que hacerse los procesos completos, deben de tener dentro de esos procesos los comentarios que se hacen por parte de todos los actores, no solamente del sector empresarial, sino de todos los actores, que se vea que hay un trabajo, se puede decir, en equipo, de todos los que hacen una injerencia en cada uno de esos sectores para lograr sacar reformas que sean en beneficio del país. En referente a la reforma tributaria, eso genera mayor incertidumbre, mayor preocupación. ¿Por qué? Porque primero estamos en un contexto de desaceleración, de estancamiento de la economía. Adicionalmente, entra en vigencia la reforma tributaria de hace 1 año y medio. Los colombianos van a empezar, las personas naturales, a empezar a pagar los nuevos impuestos ahorita en el segundo semestre. La economía no está dando un dinamismo que le permita tener mayores utilidades para generar mayor ingreso, para generar mayores generación de empleo. Una reforma tributaria en este contexto genera más incertidumbre y va a generar mayor estancamiento. Por eso no todos son impuestos. A veces lo que toca es mejorar y ejecutar lo que se tiene hoy en día en el proceso. Si miramos en el tema del recaudo, el recaudo, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda, que hace poco se mencionó, está en un 22% cuando debería estar en un 27%, que ha sido el promedio en el presupuesto de inversión. En ese sentido, perdón, en ejecución, en el presupuesto de recaudo, efectivamente todavía hay un camino por recorrer que se requiere de una acción contundente contra la evasión, pero acciones de implementación de las normas, no de una ley de financiamiento como la que se está planteando. La mejor ley de financiamiento en este momento es la austeridad del gasto y la eficiencia de la ejecución del presupuesto.
Volviendo al tema de nuestra imagen como país y esto cómo nos afecta a todos los colombianos, estamos pues atravesando por dos situaciones. La primera es lo que está pasando con Venezuela, y pues más allá de si hubo fraude o no hubo fraude o qué es lo que se espera en el país vecino, lo que sí preocupa en Colombia es, bueno, ¿y nosotros qué? Es decir, con toda esa lentitud que tiene la economía y que usted lo menciona, pues vamos a tener que recibir más migrantes. Estos migrantes al final nos van a producir mucha más producción, más economía, nos van a producir mucho más gasto. Entonces habría que sí justificar la ley de financiamiento para traer entonces más recursos para poder atender a estos nuevos venezolanos. ¿Ustedes cómo ven esa relación Venezuela-Colombia a nivel de economía? Definitivamente lo que está sucediendo en Venezuela es de gran importancia para Colombia. Hemos sido países hermanos donde la voluntad del pueblo tiene que darse y se tiene que aceptar. La transparencia no ha sido el proceso que se ve en estas elecciones y eso genera preocupación en los venezolanos. Por supuesto, la reacción de muchos puede ser un éxodo mayor del que ya hemos tenido y eso ha hecho una presión en Colombia importante. Claro, por un lado, se tiene un recurso humano capacitado que no genera negativo, sino es positivo, porque le está dando productividad y también está cubriendo espacios donde se tiene una necesidad mayor del recurso humano colombiano a nivel nacional. Pero sin embargo eso también genera un peso importante sobre los temas, por ejemplo, sociales, en los temas de salud, que hace una mayor injerencia en ese déficit del sistema de la salud que hoy tiene Colombia. Y pues obviamente preocupa también pues todo ese movimiento de personas que entran al país con unas condiciones inhumanas que realmente no se pueden resolver solamente por Colombia, sino que requiere de un apoyo mayor. Definitivamente lo mejor que puede pasar en este momento es que se resuelva la situación de Venezuela, que se dé una transparencia en las elecciones, que se acepten los resultados y la voluntad del pueblo venezolano. ¿Eso significaría que Colombia está o no está preparada para ese posible éxodo? En este momento tenemos un tema que hemos venido conversando, que es esa desaceleración económica, el desafío de crecimiento, donde hay una cautela, una pausa en las inversiones por parte del sector empresarial por la incertidumbre, la falta de confianza, por la falta de seguridad a nivel de físico, político y jurídico, que requiere atención. Y si a eso le sumamos un éxodo mayor de venezolanos, pues efectivamente es un tema de preocupación adicional. El otro tema, el cual mencionaba, es que pues también estamos en este segundo semestre como revisando qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos. Y pues precisamente estamos hablando de que en Colombia pues se está viendo con recelo el tema de la inversión y pues que efectivamente nosotros tenemos como un acercamiento pues histórico con Estados Unidos en nuestra economía. Más allá de qué va a pasar o quién puede ganar, al final Colombia, ¿cómo juega, qué papel juega en ese resultado final? Es decir, seguramente nos va a convenir que uno u otro gane, pero nosotros al final seguimos con nuestro mismo gobierno. ¿Cómo está hoy esa relación con lo que hoy tenemos con Estados Unidos y al final cómo podría entonces interferir X o Y resultado en Estados Unidos? A pesar de un contexto internacional que ha sido complejo, de desaceleración también, donde Estados Unidos no ha sido ajeno y donde efectivamente hay unos problemas internos de Estados Unidos importantes, Colombia ha mantenido una relación estable con Estados Unidos. La agenda de Colombia y de Estados Unidos no ha cambiado, y no de ahora, múltiples años. O sea, podemos decir que Colombia lleva más de 200 años de relación con Estados Unidos, y en los últimos 50 años las temáticas o la agenda entre los dos países se ha mantenido estable en temáticas. Lo que cambia dependiendo a quién llegue al gobierno, a la Casa Blanca en Estados Unidos, va a ser cuál van a ser esas prioridades. Por ejemplo, si llega el Partido Demócrata, pues efectivamente se va a mantener una importancia y un relacionamiento más enfocado a los temas de derechos humanos, los temas laborales, a los temas de migración como tercer nivel. Si llega un republicano, pues efectivamente cambia esas prioridades y entra como prioridad número uno los temas comerciales, los temas de migración y los temas de seguridad. Entonces, no es un tema que a Colombia le va a cambiar su agenda, es un tema que va a cambiar las prioridades, pero adicionalmente, dentro de esas prioridades, pues sí hay temáticas que para Colombia son indispensables, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal socio económico
no solamente en temas de exportación, donde exportamos más del 28% a Estados Unidos, en inversiones el 30%, en turismo es el 28%, en cooperación económica es el principal socio que hace una transferencia de recursos a Colombia, es Estados Unidos, y así podemos seguir la lista de temáticas donde Estados Unidos es el principal aliado. De Estados Unidos. No dependemos, pero sí es un gran aliado. Okay. Y es un aliado que ha dado muestra que quiere seguir contribuyendo, que quiere seguir complementando la agenda, que quiere seguir trabajando de la mano con Colombia. Y en ese sentido, el embajador, hoy canciller Murillo, hizo una gran tarea en mantener ese relacionamiento y sobre todo mantener esa acción bipartidista, que es importante que se siga trabajando en ese sentido, en acciones y alianzas bipartidistas, que se siga trabajando en pro de una agenda propositiva, no una agenda de confrontaciones ni de búsqueda de cambios de acciones o de temáticas que definitivamente se pueden mejorar, pero que están contribuyendo al crecimiento del país. La agenda de Estados Unidos no cambió, pero ¿y la de nosotros hacia Estados Unidos? Tampoco. No tenemos ningún cambio en estos 2 años, algo que... No, realmente se ha mantenido igual. Ok. Hablando de nueva imagen, durante hace 2 meses hemos escuchado, hemos visto también que la gente empieza a preguntar, bueno, incluso me han preguntado, Sol, ¿qué pasa a nivel internacional, los mercados internacionales, Estados Unidos, Latinoamérica? ¿Cómo nos ven si empiezan a escucharse rumores de que el ministro de Hacienda puede estar involucrado en temas de corrupción? De nuevo, eso tiene que surtir su investigación y pues no vamos a señalar si es cierto o no, pero toda esa punta de imagen, de inversión, de todo lo que hemos venido hablando en la entrevista, es decir, el hecho de que un ministro de Hacienda de un país tenga rumores de ese tipo puede afectar entonces también cómo nos ven a nivel de dinero, economía, deuda, inversión, ¿todo eso también afecta? Definitivamente, y déjeme echarme un poquito para atrás. En mi vida laboral fui la directora de Marca País, donde la función era cómo trabajar para que el mundo nos viera de lo que realmente éramos y que el tema de inseguridad, que ya iba cobrando un cambio impresionante en los años 2004, 5, 6, donde empieza a hacer todo ese proceso de mostrar números positivos, no negativos, sobre los temas de seguridad, sí que cuesta lograr cambiar la percepción, sí que cuesta mostrar que los números son reales, sí que cuesta y toma tiempo generar ese proceso de mejoramiento de la imagen del país a nivel internacional. Fue un proceso doloroso de muchas personas que lograron avanzar y de una u otra forma se quitó una nube que, que no nos dejaba ver realmente lo que éramos los colombianos, y esa nube era esa inseguridad que teníamos. Hoy en día estamos viendo nuevamente los mensajes de inseguridad a nivel internacional, que la Fiscalía General de la Nación mencione que diario se generan 900 robos a turistas, es un mal síntoma que hay que corregir inmediatamente, teniendo en cuenta lo que costó mejorar la imagen del país. El turismo depende de esa seguridad, de esa imagen, pero no solo el turismo, las inversiones, las exportaciones, la cooperación también depende de esa imagen que tengamos a nivel internacional. Y por eso no hay nada más valioso que la certidumbre. Y esa certidumbre, pues efectivamente hay que valorarla, hay que cuidarla, y los procesos pues, de corrupción que se están presentando hoy en día les suman a esa incertidumbre. Nosotros desde la Cámara Colomboamericana hemos tenido reuniones constantes con el ministro de Hacienda y ha sido reuniones positivas donde hemos llegado a consensos. A diferencia de otras reuniones que hemos tenido, que han sido diálogo, en estas han llegado a consensos y se ha llegado a temas que le dan confianza, no solamente a los inversionistas, sino también a los mercados. Que el ministro esté en este proceso, pues efectivamente teniendo detrás el representante para mostrar una certidumbre en la regla fiscal, en el pago de la deuda, en diferentes variables, pues efectivamente genera procesos de dudas, pero sobre todo lo importante en este momento es que se pueda resolver rápidamente, que se pueda solventar cualquier acción que haya relacionado con el ministro para que se pueda volver otra vez a generar esa confianza que había generado en todo su proceso del ministerio.
Miremos qué piensa la gente sobre este tema. Aquí les preguntamos cómo quieren berraca y esto fue lo que nos respondieron. Durante todos los gobiernos en el mundo se presentan altibajos y por estos días puntualmente en Colombia el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se está viendo salpicado en un escándalo de corrupción. Hoy quiero preguntarle a la gente ¿qué le emberraca de que nuestro ministro de Hacienda esté inmiscuido en un escándalo de corrupción? Acompáñenme. Claro que sí, porque son los recursos de los impuestos que nosotros pagamos. ¿A usted le emberraca el escándalo de corrupción que hay en estos días en Colombia con el ministro de Hacienda? Muchísimo, me disgusta muchísimo porque cada vez vemos que hay corrupción más y más y no hacemos nada frente a esto. Y nosotros como ciudadanos siempre estamos esperando en el otro, pero no actuamos también nosotros mismos. Escogemos las mismas personas y siempre van los mismos al poder. Ven berraca. Bueno, pero sí hemos encontrado cambios. Que tal vez alguien no quiera como se den estos cambios, pero sí hay cambios, ¿no? ¿O constantes. No? Sí, ¿cierto? Creo que demasiados. Demasiados para no tener una buena confianza. No, para mantener, y eso es un punto muy importante que genera confianza, y es, si hay tantos cambios en el gobierno, en los ministerios, en las entidades públicas, que cada vez que entra un nuevo ministro, cada vez que entra un nuevo director de una entidad, pues eso tiene un proceso de aprendizaje, tiene un proceso de adaptación que demora la toma de decisiones y las acciones que se requieren para continuar dando acciones de crecimiento y de desarrollo económico. Y en ese sentido, pues, es uno de los puntos que recalca el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión, y es el cambio constante de las personas dentro del gobierno que no permite una continuidad. Y efectivamente eso es un tema que genera incertidumbre. Vamos a pasar al tema de las redes sociales, pero antes una pregunta y es sobre eso, y es, también muchas personas se preguntan como, bueno, pero ¿será que este gobierno realmente llegó a mirar qué iba a hacer? Es decir, porque tienen muy buena intención, hay un plan de desarrollo, prometieron un cambio, quieren hacerlo, pero normalmente se estrellan con cosas, regulaciones y parámetros que como que la gente dice, pero un momento, o sea, de verdad, ¿esto está pasando porque es estrategia o esto está pasando es porque de verdad no sabían qué hacer en el poder? ¿Se están adaptando? ¿Llevamos 2 años en esa adaptación? Yo creo que el gobierno ha tenido unos aciertos importantes. Por ejemplo, hay que resaltarle al gobierno todo el esfuerzo que ha hecho en la estabilización del fondo de precios de combustibles, por ejemplo, es realmente relevante. También hay que resaltarle el mantenimiento de la regla fiscal, que ojalá se siga manteniendo la regla fiscal. También el cumplimiento de los compromisos internacionales es importante. La reducción de la pobreza también ha hecho un esfuerzo y se ha visto, aunque no es el único gobierno que ha mantenido en un solo dígito la pobreza, sí ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Las relaciones con Estados Unidos se han mantenido y se han mantenido de una forma con oportunidades. Hoy estamos viendo un crecimiento de la inversión, estamos viendo un crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, un potencial de crecimiento de las exportaciones del sector agrícola en los próximos 2-3 años de 250% gracias a que se han abierto nuevas homologaciones y que se han hecho esfuerzos para poder generar productos que puedan cumplir en más de 30 estados en Estados Unidos. En fin, hay aciertos. Lo que sí necesitamos es cómo cubrimos esos desafíos que hoy tenemos como país y que el gobierno pueda hacer una injerencia importante y puede corregir el rumbo si se le da certeza a los inversionistas, si generamos un proceso de reactivación que genere empleo conjuntamente el sector público y sector privado, si trabajamos en generar seguridad física, jurídica y política, pero también dentro de todo este contexto, cómo trabajamos mancomunadamente para que los proyectos de ley que se están presentando en el Congreso salgan de consensos como resultado de debates respetuosos entre los actores que tienen que tener una participación y no por una imposición. Creo que en ese camino podemos trabajar mancomunadamente y lograr que al 2026 pues tengamos no solamente un crecimiento mejor al esperado, sino también un proceso de confianza que permita mantener a largo plazo las acciones que son los cimientos de crecimiento de Colombia, como es la inversión. Vamos entonces a nuestras redes sociales a ver qué están opinando y preguntando a las personas.
Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sección Economía en la Red, donde ustedes pueden interactuar y preguntarle a nuestros expertos todas las dudas e inquietudes que tengan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todas, en X, estamos en Facebook, en Instagram, y a propósito tenemos una encuesta que montamos en las últimas 24 horas para ustedes a propósito del tema de esta noche. Dice, la polarización aumenta la inversión. El 100% de las personas que respondieron la encuesta dijeron que sí, el 0% obviamente dijeron no. También preparamos para ustedes un video sobre el riesgo financiero en América Latina. En el 2023, la calificadora de riesgos Standard & Poor's hizo una medición en los países de América Latina para saber cuál de ellos representaba un mayor riesgo para la salud financiera de la región. Y adivinen qué, Colombia, Brasil, Perú y México representan tan solo un riesgo medio, mientras que los países con el riesgo más alto fueron Bolivia y Paraguay. El país con el riesgo más bajo para la salud financiera de la región fue Chile. Sin embargo, los analistas económicos consideran que los gobiernos deben trabajar en disminuir la incertidumbre política y económica para aumentar la inversión. Bueno, y vamos con las preguntas a esta hora de nuestros televidentes. Oscar García dice, excelente descripción del panorama económico del país y sobre todo de la inversión, y que haya esperanzas en esta materia y en la recuperación económica es alentador, pero quiere saber por qué usted cree que este gobierno está distanciado del sector privado. Doctora María Claudia. Creo que hay un concepto dentro de la ideología y de las propuestas que ha hecho el gobierno nacional, en especial el presidente, donde entiende y cree que parte de su proceso de conocimiento es la definición de un Estado con mayor participación dentro de un país para poder cumplir con las necesidades de los ciudadanos, que definitivamente eso es una opción. Y en ese sentido, pues obviamente el gobierno tiene todo el derecho de establecer su estrategia y sus propuestas y sus acciones para lograr ese objetivo de crecer el aparato del Estado. Sin embargo, también se ha demostrado que ese crecimiento del aparato del Estado tiene unos inconvenientes y desafíos importantes. Uno de ellos es la corrupción, que se está viendo dentro de este proceso, también en el último año. Al mismo tiempo, las eficiencias. Cuando vemos un sector empresarial que tiene una especialización y que cumple con unos requerimientos y unos procedimientos, pues se tiene una mayor eficiencia dentro del proceso que lo que puede desarrollar un Estado. Al mismo tiempo, la productividad se puede mejorar si se trabaja conjuntamente, sector público, sector privado, donde se busque hacer un trabajo mancomunado en beneficio de generar innovación, en generar un recurso humano capacitado. Cada cual tiene unas responsabilidades para cumplir dentro de un país, y en ese sentido no es quién debería ser quién, sino es cómo cada cual cumple con sus responsabilidades para sumarle y hacer un ejercicio que beneficie a los colombianos. También tenemos otra pregunta de Diana Monge desde Cali. Dice, ¿qué papel juegan los alcaldes y los gobernadores en la reactivación económica? Muy importante, y de hecho no se puede hacer una reactivación si no es involucrando a las regiones. Colombia es un país de regiones, y en ese sentido hay que entender que no todas las regiones son iguales. Una reactivación económica no puede ser igual en las ciudades capitales como Medellín, como Bogotá, como Cali, como Barranquilla. Ahí debe de hacerse una gestión importante relacionada con fortalecer el aparato productivo, haciendo acciones de beneficio que movilice a ese aparato productivo a generar mayores negocios y que generen empleo. También en aquellas ciudades donde estar muy enfocada en los temas agrícolas, pues la reactivación tiene que estar enfocado a cómo resolver cuellos de botella relacionados con la producción agrícola, cómo ayudar en el almacenamiento, en el transporte y las acciones que permitan generar mayor eficiencia en estas regiones. Pero por otro lado, también podemos ver que hay unos temas transversales que aplican en diferentes dimensiones, pero aplican de forma importante, como es la infraestructura y la vivienda. Y en ese sentido, pues efectivamente, los alcaldes y los gobernadores tienen una injerencia importante, no solamente en participación con recursos, sino también en esa participación en conocimiento, en eficiencia, en seguimiento, para lograr que efectivamente se pueda dar la reactivación. Tenemos otra pregunta de Olga Montaño y dice, teniendo en cuenta que la inseguridad no solo afecta al turismo, sino al comercio y a los empresarios en general, ¿cuál es el plan de choque que debe tomar el gobierno para combatir o mitigar este flagelo? Definitivamente tiene que haber una contundencia contra la ilegalidad,
contra la delincuencia y abrir espacios para que se pueda trabajar mancomunadamente sector público y privado. Acciones inmediatas, mantener desbloqueadas las vías, hacer en el uso del derecho de la mayoría que no se tomen por facto las vías, que se permita la transferencia y el movimiento de las mercancías, que no existan los bloqueos, disminuir las extorsiones hoy en día están aumentando de una forma importante, atacar esas extorsiones, pero también cumplirle al país en que todos los ciudadanos puedan tener la seguridad de salir y que no van a ser atracados en la esquina. Más pie de fuerza, más acciones en tecnología, en que se pueda ayudar el pie de fuerza con tecnología e innovación. Doctora María Claudia, viene un semestre en donde efectivamente vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el Congreso de la República, se va a reactivar la reforma laboral, también van a, digamos, todo el país está pendiente de lo que pueda pasar con la Corte y con las decisiones que vaya a pasar con la reforma pensional, viene la ley de financiamiento. Yo quiero saber cuál es la posición finalmente de aliadas en todo esto, porque entiendo que ustedes, pues por supuesto, como dije al principio, levantan la mano, están en diálogo permanente, siempre dicen esto no, esto sí, pero ya hay un momento en donde al parecer el gobierno no los escucha. Y llevamos 2 años en donde el gobierno está diciendo normalmente es que el privado digamos, utiliza palabras despectivas, así se puede llamar, y los ataca. Entonces, ¿cuál es el papel de un gremio en donde el gobierno no los escucha y en donde efectivamente no puede haber un diálogo constructivo? Tal vez pueda haber diálogo, pero pues de esos diálogos hasta hoy no ha resultado nada. Con esta nueva legislatura, nosotros desde Aliadas hemos mencionado la importancia que tienen los congresistas en que se mantenga 3 palabras dentro de esto: consenso, independencia y respeto. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los congresistas, tanto los senadores como los representantes, cada una de las leyes que se están tramitando o que se van a tramitar en el Congreso de la República sean resultado del consenso. Y el consenso como resultado del debate respetuoso, donde las diferentes opiniones sean aceptadas y no menospreciadas, donde efectivamente se mantenga la independencia de cada uno de los congresistas frente a la responsabilidad que tienen de cumplirle a los colombianos con reformas que le aporten al desarrollo del país y no que lo limiten, porque estamos en un contexto bien especial. Y el respeto, tiene que haber un debate respetuoso que involucre las opiniones de todos los actores y que como tal se tengan reformas que cumplan con los procesos, la responsabilidad de cada una de las acciones que tienen que tomar acorde con la situación, pero también el contexto y la implicación y el impacto que va a tener cada una de las reformas, y al mismo tiempo, pues dentro de todo este proceso, que se cumpla cada uno de los requerimientos que se tienen que tener dentro de un proceso de aprobación de cada una de las reformas. Creo que la responsabilidad es enorme. Definitivamente Colombia necesita de las reformas de transformación, pero que le ayude a crecer, que le ayude a reducir las brechas sociales, que le ayude a generar empleo, mantener el actual, pero a crear nuevo empleo, que le ayude a pasar de tener un número de 56% de informalidad a que reduzcamos esa informalidad y se vuelvan más formales para que le puedan aportar al sistema. Tenemos que lograr un mayor número de colombianos que le aporte el sistema para que seamos viables en el corto, mediano y largo plazo. Y al mismo tiempo que cumplamos con esos requerimientos de poder presentar acciones que no solamente vayan en beneficio de unos pocos, sino de la mayoría de los colombianos. Bueno, doctora María Claudia, se nos acabó el tiempo. En digital también se nos acaba y se nos pasa muy rápido, pero muchísimas gracias por todo este contexto. Como les prometí, tiene el país en la cabeza. Muchísimas gracias por estar acá y por confiar en estos espacios digitales. Muchas gracias a ustedes, la verdad sí se pasó bastante rápido. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo y pues estaremos muy pendientes de volver. Así, invitadísima todo el tiempo, además que de verdad viene un segundo semestre que la vamos a necesitar. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por conectarse. Ahí en su pantalla están todas las redes sociales, simplemente es entrar en YouTube, Economía al alcance de todos, ahí está la campanita, se suscriben y por supuesto vamos a estar dándoles muchas sorpresas, más información, pero sobre todo recuerden que
regar la bola para que se suscriban y vean este programa es muy importante porque aquí entregamos la información para que ustedes en el día a día tomen mejores decisiones. No es lo que piensa el vecino, no es lo que le pasó a la tía, no es lo que ustedes pueden interpretar de las redes sociales o incluso de lo que escuchan de los medios de comunicación. Aquí el valor agregado es que ustedes pueden escuchar del experto realmente lo que pasa en el país y cómo está pasando. Y de nuevo, así ustedes con esa información pueden seguro mejorar su calidad de vida. Que tengan una feliz noche. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.